fue agradable delante de los ojos de Dios, fue desagradable lo que hizo David. Entonces, esta palabra desagradable, hablamos un poquito de ella, cómo implica que Dios vio todo, absolutamente Dios pudo contemplar tanto los pensamientos como las intenciones que había en David y los hechos que a final de cuentas cometió, todo este pecado que él cometió, que ya hablamos en el capítulo 11. Entonces, su pecado no solamente se menciona aquí en este capítulo 11, sino también hay otros versículos en la Biblia que se encargan de recordarnos este pecado que cometió David. Por ejemplo, Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 5, nos dice lo siguiente: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Entonces, este versículo, ¿sí?, nos deja ver que todo lo que hizo David fue agradable delante de los ojos de Dios, y que David siempre fue obediente a Dios. Siempre Dios le decía, haz esto, y David obedecía, ¿sí? Pero lo único es en lo relacionado a Urías Eteo. Eso fue, digamos, la única mancha delante de los ojos de Dios que David tuvo. Por eso este capítulo 11 que ya terminamos de leer y de estudiar, pues habla de cosas que son muy duras, ¿no? O sea, cosas que no son sencillas, cosas que de pronto no son agradables escuchar, ¿no? Hablar del adulterio, hablar de un asesinato, pues no son cosas fáciles, pero aún la Biblia nos deja ver esto que cometió David es lo único delante de Dios que no fue agradable delante de sus ojos. Entonces, lo único en lo que David no obedeció fue en esto relacionado con aquello que sucedió con Urías Eteo. Y bueno, por eso en Mateo capítulo 1, versículo 6, se dice que el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. En esta genealogía no dice de Betsabé, sino dice de la que fue mujer de Urías, para recalcar, ¿sí?, el grave pecado que cometió David. Así que el último versículo de este capítulo 11 termina con esta frase: fue desagradable ante los ojos de Dios aquello que David cometió. Y bueno, llegamos al capítulo 12, y el capítulo 12 es muy interesante. Yo creo que la mayoría de nosotros ha leído este capítulo, ¿no? Y ya hemos hablado un poco en relación de este capítulo, cómo aquí viene pues una sentencia por parte de Dios. Dios perdona el pecado de David, lo podemos ver en todo este capítulo 12 que vamos a iniciar a ver. Pero vemos que aunque Dios le perdonó los pecados a David, su pecado de asesinato y de adulterio, podemos ver que vinieron consecuencias por el pecado que cometió. Vinieron consecuencias, o sea, Dios sí lo perdonó, pero vinieron de todas formas consecuencias. Y esto es una advertencia muy seria para todos nosotros. Debemos de saber que Dios siempre va a perdonar nuestro pecado, cualquiera que sea. No importa el que tú digas, ay, este pecado está espantoso y está horrible. Sí, Dios perdona, pero pueden venir consecuencias. Y las consecuencias ya son pues precisamente por no haber considerado a Dios en aquellas advertencias que Él nos dio para no cometer ciertos pecados. Todos pecamos, eso también dice la Biblia, y abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo, pero debemos de saber que según este capítulo 12 sí hay consecuencias de los pecados que podamos llegar a cometer. Bueno, este capítulo 12, aunque parece ser un capítulo muy, muy rudo, porque aquí se habla del perdón que recibió David por parte de Dios, pero también se habla de aquella disciplina por parte de Dios sobre David con las consecuencias que vinieron más adelante. Entonces podemos ver que es un capítulo pues algo duro en ese sentido, pero también este capítulo nos muestra la bondad por parte de Dios. Entonces este capítulo nos enseña dos cosas: la bondad de Dios, que es maravillosa, la bondad de Dios que siempre está para nosotros disponible, y al mismo tiempo podemos ver la severidad de Dios, porque Dios, amados hermanos, es un Dios temible. Esa es la verdad. O sea, no tenemos que borrar esas líneas que hemos leído en la Biblia en relación a que Dios es un Dios
temible, por supuesto que sí. Es un Dios bondadoso, es grande en misericordia, pero también es un Dios al cual debemos de temerle. Y este capítulo nos enseña estas dos partes, tanto la bondad como la severidad de Dios. Y vamos a empezar con lo blandito, con la bondad de Dios, porque al iniciar con este capítulo podemos ver la bondad de Dios, aunque cuando comencemos a desarrollar estos primeros versículos vamos a ver que Dios comienza pues a hablarle fuerte a David, pero dentro de esta exhortación, escuchen bien, dentro de la exhortación que recibe David por parte del profeta Natán, aquí podemos ver la bondad de Dios. Entonces vamos a iniciar aquí leyendo los primeros versículos y hablemos de ellos. El versículo 1 comienza a decirnos lo siguiente. Dice aquí del versículo 1 al 4, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, ¿sí?, para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así que Jehová, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: te ungí por rey, etcétera. Aquí comienza a hablar muchas cosas Natán a David, pero hasta este versículo 7, la primera parte, donde Natán le dice a David: tú eres aquel hombre, podemos ver que David fue duramente reprendido por Dios a través de este profeta llamado Natán, y podemos seguir leyendo el capítulo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, fíjense bien, el pecado de David fue muy grave delante de los ojos de Dios, o sea, eso no lo podemos borrar. De hecho, el pecado que cometió David fue un insulto en contra de Dios, fue prácticamente una situación muy rara para David, porque con sus actitudes, con su pecado, estaba insultando a Dios. Y este terrible pecado que cometió David, bueno, prácticamente estaba borrando por completo todo lo que en el pasado David había hecho a favor de Dios, porque su pecado fue muy grave. Bueno, en estos versículos que acabamos de leer, del 1 al versículo 7, podemos ver cómo Natán viene a David con una parábola, con una historia, ¿no? Y dice: no, pues había un hombre rico y había uno pobre. El rico pues tenía mucho ganado, ovejas, etcétera, y el pobre una corderita que compró y la crió ahí como parte de su familia, comía de su plato, bebía de su vaso. Y vino este hombre rico cuando recibió una visita, en lugar de guisar, de prepararle para su invitado algo de sus propias ovejas o de sus propias vacas, le robó la corderita a este hombre pobre, la preparó y bueno, entonces le robó ahí. Y cuando David dice aquí que se molesta, se enfurece, es porque David entendía: caray, como que ese hombre tiene una semejanza conmigo. O sea, David entendió prácticamente el mensaje de Dios, que Dios le estaba reprendiendo, le estaba diciendo: tú robaste a una cordera y tú, sí, tú eres ese hombre del cual Natán le dio esta parábola, que Dios le dio esta parábola a Natán para que Natán se la hablara a David. Entonces, la primera parte del versículo 1, aquí podemos ver la bondad de Dios, amados hermanos. Podemos ver pues el mensaje de Dios. Fue un mensaje duro, fue un mensaje contundente, fue un mensaje directo, muy claro, ¿sí?, donde se exponía el pecado de David. Dios lo confrontó a David,
Pero podemos ver, insisto en esto, que dentro de este mensaje duro, donde Dios estaba confrontando a David por su pecado, podemos ver la misericordia y la bondad de Dios expresada pues a través de esta exhortación. Entonces, la primera parte de este versículo 1 nos dice que Dios envió a Natán a David, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, porque aquí no vemos que Natán se envió solo. O sea, no fue una idea de Natán de decir, pues voy a buscar a David y le voy a dar una exhortada a su tamaño. No, o sea, Natán fue enviado por Dios, dice este versículo 1. O sea, no fue la propia iniciativa de Natán de decir, mira nada más lo que hizo David. Asesinó a un hombre y cometió adulterio, ¿no? Sino que esta exhortación provenía por parte de Dios, y entonces Dios fue el que envió a Natán. No fue una atribución propia de Natán de creerse el muy exhortador, porque eso sucede en la cristiandad, ¿no? Hay gente que se cree muy exhortadora y comienza a exhortar de aquí para allá. Si Dios no da un mensaje para exhortar, no tenemos que hacerlo. De hecho, les he comentado en otras pláticas anteriores que la palabra exhortación, lo primero que significa es oración. O sea, tú para hablar con una persona y exhortarle, lo primero que tienes que hacer es orar delante de Dios. Porque Dios te puede decir si habla con la persona o no, o espera el tiempo preciso para hablar lo que yo diga que tienes que hablar. A veces a los cristianos nos cuesta trabajo eso, como poder ir a la presencia de Dios, orar por tal situación, y si es de Dios, hablar y exhortar, y si no es de Dios, no hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, no ha sido por mi propia iniciativa. Pongo delante de Dios las cosas, y cuando viene el tiempo de Dios, he hablado con algunos de ustedes algo que he tenido que hablar en su momento, ¿de acuerdo? O sea, no es como algo brusco, no es como algo de hicieron esto y ahora, ¿no? Que les caiga la furia y el rayo, sino que Dios nos ha enseñado esta estrategia. Lo presentamos delante de Dios, y en el tiempo de Dios, no cuando yo creo, no cuando yo pienso, sino cuando Dios mueve las cosas y acomoda las circunstancias para hablar, hablamos. Y cuando Dios ha dicho no hables y cierra la boca, aunque te mueras de ganas por exhortar y por decir y por hacer y deshacer, no lo haces, porque hay un temor por parte de Dios para restringirte en aquella situación. Entonces, no se exhorta nada más así porque sí. En este caso vemos que Dios envió a Natán. Natán no se envió solo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que lo destaquemos. Entonces, Natán no se mandó solo para exhortar a David, Dios lo envió. Y dice aquí el versículo 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, ¿de acuerdo? O sea, una vez que Natán recibió el mensaje de Dios, Natán no fue rebelde, y entonces vino a David y comenzó a darle el mensaje que provenía de Dios. Entonces Natán fue obediente al mandato de Dios. Lo envió, dice aquí el versículo 1, y el mismo versículo 1 nos dice que Natán vino a David. Natán fue obediente. Entonces, Dios, fíjense bien, levantó a Natán para buscar a David con este mensaje que pues para David, porque David en este momento, amados hermanos, o sea, ya pasó el capítulo 11, David pecó, cometió adulterio y asesinato, y ya hablamos de eso. Pero David, amados hermanos, para este capítulo 12, para este momento en el que Natán es levantado por Dios para buscar a David y exhortarle, David estaba experimentando como un tipo de adormecimiento. Estaba como aletargado, estaba como en un estado de somnolencia, estaba así, pues sí, o sea, como dormido a la realidad del pecado que había cometido. O sea, como que para David no había sucedido tal gravedad. Y entonces él estaba como en un estado de adormecimiento, de somnolencia. Estaba como en un aletargamiento este hombre. Entonces él no estaba contemplando la realidad del pecado que había cometido,
Y entonces Dios le mandó a Natán para que David pudiera despertar y para que pudiera David experimentar una libertad del pecado que le tenía atado. Entonces aquí podemos ver esta bondad de parte de Dios. David trató de cubrir su pecado, por eso Dios le mandó a Natán. O sea, esta fue la razón por la que Dios tuvo que levantar a Natán para que Natán buscara a David para darle un mensaje de exhortación por parte de Dios, porque David estaba tratando de ocultar su pecado. En este capítulo 12 David trata de ocultar su pecado, pero Dios sacó todo a la luz enviándole a Natán con la revelación de toda la verdad. O sea, Dios le reveló a Natán: mira, David cometió este pecado. Y David está como si no hubiera sucedido nada. Está como en un sueño, está como en un letargo, está como somnoliento, está como en un sueño del cual no puede despertar. Pero Dios le reveló todo a Natán para que Natán, con la autoridad de Dios, pudiera encontrarse a David y exhortarlo, amados hermanos, para que David despertara y pudiera reconocer su pecado y pudiera al mismo tiempo obtener la libertad que Dios quería para David, porque David estaba atado a su pecado. Entonces Dios tuvo que sacar todo a la luz. Qué tremendo, hermanos. Es mejor que nosotros vayamos a la presencia de Dios si hay pecado en nuestras vidas y lo confesemos delante de Dios y le pidamos perdón, porque David trató de ocultar su pecado y Dios lo sacó todo a la luz. Como David no tomó la iniciativa de buscar a Dios y pedirle perdón, ¿de acuerdo? Entonces Dios tuvo que sacar todo a la luz. Y Dios se lo reveló a un hombre llamado Natán y le dijo: Natán, este pecado ha cometido David, así que dale este mensaje de parte mía. Búscalo, yo te levanto, obedéceme, exhorta a David de parte mía, porque él está como en un sueño y no reconoce su pecado. Está como adormilado, como que no reconoce su pecado, pero yo te levanto a ti con la realidad del pecado que ha cometido, ¿sí? Para que él pueda despertar ya y se ponga a cuentas conmigo. Entonces ahí vemos la bondad. Aunque Dios utilizó un medio duro, la reprensión, esta reprensión revela la bondad de Dios, amados hermanos, porque David estaba como aletargado por su pecado, no lo confesó delante de Dios, y esto no fue agradable delante de los ojos de Dios, como ya hemos visto. Entonces Dios tuvo que mandar a alguien que le exhortara con la revelación del pecado de David, para que David pudiera despertar y pudiera ponerse a cuentas con Dios. Bueno, Dios tuvo que sacar todo absolutamente a la luz, ¿sí? Revelándole toda la verdad a Natán. Juan capítulo 1, versículo 5 nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, que con esta reprensión, las tinieblas que habían en David, ¿sí? iban a ser retiradas por la luz que venía de este mensaje directamente por parte de Dios. Y es lo mismo que experimentamos nosotros, amados hermanos. O sea, Dios en muchos momentos tiene que venir a nuestra vida y tiene que quitar las tinieblas para que su luz resplandezca y podamos entonces despertar a la realidad y ver las cosas como son. El versículo 9 también dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces podemos decir que esto es exactamente lo que estaba sucediendo con la reprensión de Natán a David. La luz verdadera, ¿sí? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a David para alumbrarlo de su pecado, para que las tinieblas fueran retiradas de su vida, para que él pudiera confesar su pecado y ponerse a cuentas con Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces vemos esta situación con David. Dios tuvo que sacar todo a la luz. ¿Por qué tuvo que Dios sacarlo todo a la luz? Bueno, Dios no podía esperar más tiempo. David sí, podía estar ahí consintiendo su pecado. Tal vez su conciencia le acusaba constantemente el pecado que había cometido, ¿sí? Pero esta confrontación del capítulo 12 entre Natán y David sucedió, escuchen bien, un año después del incidente con Betsabé y de la muerte de Urías. Fue un año después.
Entonces podemos ver que fue un largo año, aproximadamente un año, en el que David otra vez estaba, ¿sí?, como sin acercarse a Dios, seguramente por la vergüenza del pecado, seguramente por el remordimiento de conciencia, pero aún vemos que este pecado impidió que David se acercara a Dios, amados hermanos, y pasó aproximadamente un año y Dios no pudo esperar más y dijo: te voy a enviar a Natán para que te confronte, para que te exhorte, para que ya salgas de esa situación, porque el pecado cuando practicamos el pecado nos mantiene en un estado de muerte, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es así. O sea, David estaba experimentando un tiempo de muerte en su vida. Aunque estaba vivo, pero estaba muerto por la consecuencia de su pecado. Y este pecado trajo como consecuencia, una vez más, el alejarse de Dios. Entonces Dios no pudo esperar más tiempo y por eso sacó todo a la luz. Mira, hermano, cuando tu pecado sale a la luz, ¿sí?, no es porque Dios sea un Dios malo que diga: voy a destaparlo para que todos hablen de esta persona, ¿no? Para que sea la plática de las comidas. Ay, fíjate, ¿te enteraste de lo que sucedió con fulano, con fulana, con esta familia? Pasó esto y esto. No, las personas que practican el chisme, también Dios se las pondrá en su lugar. Pero cuando Dios saca algo a la luz, amados hermanos, es porque tal vez tú no has ido a la presencia de Dios a ponerte a cuentas y decirle: Señor, he pecado en esto y he pecado en aquello, perdóname. Y Dios, como no puede esperar más tiempo, así que te exhorta y saca a luz ese pecado para que vayas a los pies de Cristo. No hay otro motivo. No es la exhibición para vergüenza de tu vida, sino para que puedas reconsiderar nuevamente tu camino hacia Dios. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo con David y con Natán. Entonces, Dios no podía esperar más tiempo porque ya había pasado un año después de este incidente con Betsabé y de la muerte de Urías Eteo. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos un año? Porque fíjense, si seguimos leyendo el capítulo 12, vamos a llegar al versículo 14. Quiero leer rápidamente esto. Dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar el nombre de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dice, y bueno, y Natán, dice, se volvió a su casa, versículo 15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y después nos sigue narrando cómo, aunque David ayunó, oró, lloró, se puso tierra sobre la cabeza, etcétera, etcétera, el niño murió. Entonces nos deja ver aquí la Biblia que hubo un hijo de David y de Betsabé. No son los hijos de los que ya hemos hablado anteriormente, Natán, Salomón y otros, que David tuvo 4 hijos con esta mujer, pero aquí vemos de uno primero que murió. Entonces esto nos deja ver, ¿sí?, que Betsabé pues estuvo en su embarazo. ¿Cuántos meses dura un embarazo natural? 9 meses, ¿no? Entonces, pero aquí ya había nacido el niño. Entonces probablemente tal vez tenía algunos meses el niño de haber nacido. Entonces 9 meses seguro, ¿sí?, más otros meses porque el niño ya había nacido. Entonces aproximadamente un año, poquito menos, poquito más. Este fue el tiempo en el que David, ¿sí?, no confesó su pecado delante de Dios, y por esta razón Dios tuvo que mandarle a Natán para exhortarle, para que David pudiera despertar de su pecado y pudiera confesarlo y ponerse a cuentas con Dios. ¿Se dan cuenta? Qué bueno es Dios. Aquí podemos ver la bondad de Dios, aunque vemos que ya fue severo el asunto, porque fue una confrontación. Natán confrontó a David por su pecado. Entonces, David fue duramente reprendido por Dios a través del profeta Natán. David no se había puesto a cuentas con Dios. David no se había puesto a cuentas con Dios. No había confesado su pecado. Qué tremendo, hermanos. Por eso
sí debemos de confesar nuestros pecados. ¿Dónde? ¿En la parroquia de la esquina? Ve delante de Dios, confiesa tu pecado delante de Dios, y si Dios te mueve también a pedirle perdón a aquella persona con la que atentaste, pídele perdón, porque esa también es la confesión de nuestros pecados. O sea, la confesión de nuestros pecados también es eso. O sea, a veces es lo más difícil, ¿no? El que yo hable mal de ti y ya le pido perdón a Dios y Dios dice, sí, te perdono, pero ¿por qué no le confiesas también tu pecado a esta persona? Le dices, oye, perdóname. Y esa persona te va a decir, pues ¿de qué te perdono? Perdóname porque estuve hablando mal de ti por mucho tiempo. Perdóname. Pero a veces no lo hacemos. Y sí lo tenemos que hacer. O sea, cuando tú pecas contra alguien, le tienes que pedir perdón también. Y vemos esta situación aquí en la Escritura. Entonces, David no se había puesto a cuentas con Dios, no había confesado su pecado delante de Dios, y por eso Dios tuvo que reprenderlo y confrontarlo a través de Natán. Así que Dios, fíjense bien, este versículo 1 nos revela lo siguiente: Dios fue en busca de David para confrontarlo con el propósito de que David pudiera despertar de su pecado y se reconciliara con Dios. Ese fue el propósito de Dios. Por eso digo que en este capítulo 12 podemos ver que es un capítulo duro, pero al mismo tiempo podemos ver la bondad y la misericordia de Dios. Porque bueno, David no se activa, David sigue ahí sin confesar su pecado. Pues yo tengo que hacer algo para que despierte y venga a mí a ponerse a cuentas. Entonces, por eso vemos que Dios utilizó la exhortación, la confrontación a través del profeta Natán para que David pudiera despertar y pudiera reconciliarse con Dios. Y bueno, esta exhortación, aunque fue durísima, podemos ver que los resultados fueron favorables. Podemos ver el Salmo 32, el Salmo 51, que son salmos que nos hablan de cómo David sí tomó en serio la confrontación y la exhortación por parte de Dios y se puso a cuentas y buscó a Dios. Entonces leemos estos dos maravillosos salmos que David escribió en el contexto de esta exhortación. O sea, el Salmo 32 y el Salmo 51 no hubieran sido escritos si Dios no hubiera mandado a Natán para reprenderle. No estarían en la Biblia estos capítulos que son maravillosos. Son maravillosos porque podemos ver allí cómo David reconoce su pecado, busca a Dios, Dios lo levanta, Dios lo perdona, Dios lo limpia. Y podemos ver estos dos salmos que son maravillosos, el 32 y el 51. Pero si Dios no hubiera levantado a Natán para confrontar a David, esos salmos no se hubieran escrito. Entonces esos dos salmos nos enseñan lo maravilloso del resultado que se provocó en David a través de la exhortación. Una persona que es espiritual, cuando es reprendida y es exhortada, responde de manera correcta. Y el cristiano que es exhortado y reprendido y se ofende y se va, pues tal vez no fue un buen cristiano. Porque la Biblia dice que las reprensiones, sí, o sea, por ejemplo en Proverbios dice, parafraseando, dice: no reprendas al necio, porque te va a aborrecer más. O sea, no eches tus perlas a los cerdos ni a los perros, porque las van a pisotear y las van a deshacer. Pero cuando tú reprendes a un sabio, se hará más sabio. Qué tremendo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Nos reprenden y somos sabios o somos necios? Porque la reprensión, si tú eres sabio, va a hacerte más sabio. Pero aún la Biblia nos enseña que al necio ni reprendas. Ya está en su necedad, ni le digas nada. Tendrá que experimentar algo duro o difícil para ver si puede despertar. ¿De acuerdo? ¿Alguien me está callando? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, estos dos salmos son increíbles, de verdad, son maravillosos. Vamos a revisar poquito parte de estos salmos para que veamos cómo la reprensión de este Natán a David causó cosas hermosas que nosotros también podemos considerar para nuestra vida. Vamos al Salmo 32. El Salmo 32, déjenme decirles que fue escrito
en el contexto de esta reprensión de Natán a David. Y podemos leer todo el Salmo y está impresionante. De hecho, sí quiero tomar el tiempo para leer algunos versículos. Versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Eso fue lo que estaba experimentando David en el tiempo en el que Betsabé estaba embarazada. Y después, en el tiempo que dio a luz el primer hijo, bueno, David estuvo callado y sus huesos estaban envejecidos. Esta fue la experiencia de David en ese tiempo en el que él guardó silencio y no se puso a cuentas con Dios para confesar su pecado de adulterio y de asesinato. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. O sea, David, aunque le remordía la conciencia y sabía que había pecado delante de Dios, ¿sí? Él solamente estaba cosechando la muerte de su pecado y no fue a la presencia de Dios y gemía todo el día, dice la Biblia. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. O sea, David estaba seco, hermanos. Estaba seco. David estaba experimentando esto en el tiempo que cayó, en el tiempo que guardó silencio y no confesó su pecado delante de Dios. David estaba seco completamente. ¿Tú te has sentido seco en algún tiempo en tu vida con Dios? Dices, híjole, Señor, estoy seco. Bueno, seguramente habrá algo también por ahí en nuestra vida. Luego dice el versículo 5, está impresionante el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí podemos ver que la exhortación de Dios a través de Natán a David, ¿de acuerdo?, produjo este resultado. David confesó su pecado. Porque después de esta exhortación, bueno, toda la exhortación de Natán a David es ahí en 2 Samuel capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 15. Todos esos versículos del 1 al 15, ahí está la exhortación de Natán a David, ¿de acuerdo? Son 15 versículos donde podemos ver la exhortación tan dura de Natán a David. Pero vemos que hubo un resultado favorable. Y aquí podemos ver en el versículo 5 del Salmo 32 como David sí confesó su pecado, declaró su pecado, y entonces Dios perdonó el pecado y la maldad que había en David. Dice, versículo 6, dice, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, bueno, vamos a saltarnos ahí hasta el versículo 8. Fíjense, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9, no sean como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Qué interesante escribió David esto. Entonces fíjense, David podía decir prácticamente, yo fui como una mula, como un mulo, como un caballo, sin entendimiento. Y pequé en contra de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces mi comportamiento fue como un caballo, fue como un mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, David estaba hablando de la experiencia que había tenido ya con Dios. O sea, Dios tuvo que acercarme a él porque mi comportamiento era como un caballo, como un mulo, que no tenía entendimiento y no me acercaba a Dios, y no me acercaba a Dios, y no me acercaba a Dios, ¿sí? Sino hasta que Dios me puso un cabestro y me puso un freno para que me acercara a él. O sea, este cabestro y este freno fue la reprensión por parte de Dios a través de Natán. Porque si no, David no se hubiera acercado a Dios. No se hubiera acercado a Dios. Entonces Dios tuvo que utilizar
la reprensión para que David dejara de comportarse como un caballo sin entendimiento o como un mulo sin entendimiento. ¿De acuerdo? Porque David no se acercaba a Dios. Entonces Dios tuvo que mandar el cabestro y el freno, que podemos ver que fue la reprensión que recibió a través de Natán, para que entonces David se acercara a Dios. Qué tremendo. Si no, no se hubiera acercado. Por eso Dios a veces en nuestra vida permite cosas. Puedes tal vez recordar cómo fue tu encuentro con Cristo. Tal vez para muchos, no para todos, pues estabas experimentando un tiempo de dificultad, un tiempo de angustia, una enfermedad, una necesidad, en fin, circunstancias que no dudes que Dios provocó para que te acercaras a Él, porque de otra manera tu comportamiento hubiera sido como de caballo, de mulo, sin entendimiento, hasta que Dios te acercó a Él. De esta manera tuvo que utilizar Dios el freno y el cabestro, ¿sí?, para que pudiéramos reflexionar y entender y acercarnos a Dios, porque de otra manera no nos hubiéramos acercado a Él. Entonces podemos decir, fue muy trágico mi acercamiento a Dios. Como yo conocí a Dios, fue algo muy difícil, muy duro, fue una situación muy complicada, pero esta fue la circunstancia que Dios preparó para ti, para mí, para todos nosotros, porque de otra manera éramos como mulos, sin entendimiento, y no nos acercábamos a Dios. Qué tremendo. Entonces David escribió este hermoso Salmo 32 en el contexto de la reprensión que Natán le dio por parte de Dios. ¿Se dan cuenta de la severidad, pero también de la bondad por parte de Dios? Está impresionante. Y bueno, aquí vemos que David, este Salmo 32 nos enseña cómo David, el versículo 3 dice que se mantuvo callado, y mientras estuvo callado sus huesos se envejecieron. Y después este versículo 9 que nos dice que era como un burro, como un caballo y como un mulo, ¿sí? Porque si no, no se acercan a ti. Dios tuvo que utilizar el freno. Bueno, entonces podemos ver cómo la reprensión de Natán sí trajo resultados favorables. ¿Y qué decimos del Salmo 51? Pues el Salmo 51 igual todos lo conocemos. De hecho, hay hasta una canción en base a este salmo, y es un salmo impresionante. Y aquí vemos cómo David también podemos leer este salmo como el resultado de aquella exhortación a través del profeta Natán. Leamos aquí algunos versículos también, no todo el salmo, pero vamos a leer algunos versículos. Dice versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Qué tremendo. David reconocía sus rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. A este punto Dios lo quería llevar, que David pudiera reconocer sus rebeliones delante de Dios. David era como un caballo y como un mulo sin entendimiento, pero Dios utilizó la exhortación, porque si no, David no se hubiera acercado a Dios. Y cuando David se acercó a Dios, pudo reconocer su rebelión. Dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Esta frase del versículo 3 es impresionante, porque yo no sé cómo David pudo aguantar tanto tiempo. Pero este versículo del Salmo 51, versículo 3, esta segunda parte, dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David tenía un cargo de conciencia terrible que no podía con él, pero no se acercaba a Dios. David todo el tiempo podía ver que su pecado estaba delante de él. Tal vez en las noches tenía pesadillas y soñaba con aquella carta que le escribió a Natán, ordenándole que matara a Urías. Y no solamente murió Urías, ya hablamos de eso, murieron otros nobles, guerreros valientes del ejército de Israel. No solamente Urías murió, sino otros más. Y tal vez David ahí estaba constantemente contemplando su pecado, porque dice, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David, amados hermanos, no crean que pasó el tiempo del embarazo de Betsabé, y una vez que nació su bebé y los meses que tuvo
a ese bebé en sus brazos, no crean que fue un tiempo de paz para David. Cuando no confesamos nuestro pecado, no tenemos paz. No tenemos paz. Porque Dios, el pecado es una barrera, es como una barrera que impide el poder acercarnos plenamente a Dios. Hasta que confesamos nuestro pecado, se destruye esa barrera y podemos recuperar nuestra comunión con Dios otra vez. Entonces David, podemos ver aquí que su pecado siempre estaba delante de él. Y luego dice aquí el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Delante de tus ojos, ¿cómo terminó el capítulo 11 de Segunda de Samuel? El versículo 27. Dice la Biblia que lo que hizo David no fue agradable delante de los ojos de Dios. ¿De acuerdo? Lo que hizo David, dice ahí Segunda de Samuel 11, versículo 27, la segunda parte, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y aquí en el Salmo 51, versículo 4, ¿sí? dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconocía esto. Señor, yo he actuado de esta manera, he hecho cosas desagradables delante de tus ojos y contra ti he pecado. Solamente contra ti he pecado. Qué tremendo. Dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y bueno, David comienza ahí, purifica, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué decía David esto? Porque fueron meses, donde ya leímos en el Salmo 32 también, como mientras él cayó se envejecieron sus huesos. Estaba seco como un árbol seco en el verano, dijo David. Entonces dice aquí David, ¿por qué decía hazme oír gozo y alegría? Porque cuando estamos secos, cuando callamos y no confesamos nuestro pecado, amado hermano, pues así estamos, sin gozo, estamos sin alegría como David estaba. ¿Por qué Dios le pedía esto? Hazme oír otra vez gozo y alegría. Porque David no estaba experimentando lo más mínimo nada de gozo y nada de alegría, aunque ya tenía a Betsabé como mujer y aunque ya había dado a luz un hijo. Él no tenía gozo, no tenía alegría, porque no se había puesto a cuentas con Dios. Qué tremendo, hermanos. Entonces no había gozo ni alegría en David, no lo podía experimentar. Y dice aquí, seguimos en el versículo 8, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, recuerden otra vez, Salmo 32, versículo 3, sus huesos estaban secos. Y aquí David retoma otra vez esto, dice, se recrearán los huesos que has abatido. David estaba seco completamente. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Este versículo 9 nos habla de la vergüenza que David tenía. O sea, David, ahora sí que este versículo nos revela que David, ya para este momento, después de la exhortación que le dio Natán, ¿sí? Este versículo 9 del Salmo 51 es como aquel hombre del que habló Jesucristo, de un fariseo y de un publicano, ¿se acuerdan? El fariseo oraba para sí mismo: Señor, te doy gracias porque soy lo máximo, a todo dar, de miedo, soy más que un artículo, soy de lujo, ¿no? Y decía, pues nada más hablaba así, Padre, para él mismo. Pero el publicano dice que ni siquiera levantaba su mirada al cielo, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Bueno, este versículo 9 nos revela que esa fue la actitud de David, que ni siquiera podía levantar su rostro. Esconde tu rostro de mis pecados. O sea, Señor, ni siquiera puedo voltear a verte porque he pecado de una manera terrible. Cometí adulterio y asesiné a un hombre y a otros de mis valientes también. Dañé a la familia de Eliam, el padre de Betsabé. Maté al esposo de Betsabé, a Urías, y también a mi consejero Ahitofel lo afecté en este pecado que cometí. Eran cercanos a mí y he pecado en contra tuya y en contra de ellos. Qué tremendo. Entonces vemos aquí esta situación. David, aquí en el versículo 9 del
del Salmo 51, dice, esconde tu rostro de mis pecados. O sea, David ni siquiera podía mirar a Dios. Dice, Señor, esconde tu rostro de mis pecados. Estoy tan avergonzado, y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Qué tremendo! David, en esta oración para recuperar su comunión con Dios, vemos en este versículo, este versículo 11, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. David podía recordar esto: yo he sido ungido para ser el rey de Israel. Y nos dice 1 Samuel capítulo 16, ahí versículo 12 y 13 y otro versículo más adelante, que cuando David fue ungido por Samuel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David. O sea, fue ungido y el Espíritu de Dios vino sobre David. ¡Qué tremendo! Y David podía recordar aquella unción y aquella llenura del Espíritu de Dios, y por eso podía decir, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, esta unción preciosa con la que yo he sido ungido para poder estar al frente de tu pueblo Israel. No quites tu espíritu de mí. Qué tremendo, hermanos. David aquí seguramente pasó delante de él como una película de toda su vida hasta el momento de su pecado, y podría decir, no quites tu Santo Espíritu de mí, porque David fue ungido con el Espíritu, y una vez que el Espíritu vino, dice la Biblia que ahí estuvo con David. Eso está tremendo. Déjenme rápidamente encontrar ese versículo. Dejen aquí, pongo otro de mis separadores para regresar acá. Pero fíjense ahí déjenme encuentro este versículo. Es en 1 Samuel 16, ahí versículo 12 y versículo 13. Samuel unge a David y dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué tremendo! El Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día. Desde la edad de 15 años, cuando David fue ungido por Samuel, ¿sí? Ahí podemos ver que el Espíritu de Dios vino sobre David. Por eso vemos aquí en este Salmo 51 que David podía decir, Señor, por favor, mi pecado merece que esta unción sea retirada de mi vida, pero yo te ruego, ¿sí?, que no quites tu Santo Espíritu de mí. Qué tremenda declaración, David. Vuelve a insistir David en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación. David, hemos hablado anteriormente, David era un hombre adelantado a sus tiempos en cuanto a revelación espiritual. David, aunque vivió la transición de los jueces al reinado, vivió como la última etapa del tiempo de los patriarcas para comenzar con el tiempo de los reyes. Esa transición vivió David, el tiempo de la ley, ¿sí? Y en ese tiempo. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que ya para David era una persona muy adelantada y él pudo experimentar y entender muchas cosas de la era en la que estamos nosotros, la era de la gracia, la era de la iglesia. Y pudo entender también cosas de la siguiente era, que es el tiempo del reino de Jesucristo en esta tierra, el milenio. Y pudo entender cosas, David, también de la eternidad. Y aquí vemos que David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación es la salvación por la fe en Jesucristo es lo que permite el que experimentemos la gracia de Dios en estos tiempos. Entonces David podía entender, adelantado a sus tiempos, la salvación que hoy tú y yo tenemos. Era un hombre que podía entender lo que implicaba la salvación de Dios. Y David podía decir en este salmo también, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David estaba adelantándose a los tiempos y estaba experimentando lo que tú y yo hemos experimentado, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y David decía, no quites el gozo de tu salvación, porque la salvación trae como resultado un gozo, amados hermanos.
Hay un gozo por haber obtenido la salvación en Jesucristo. Hay un gozo en nuestras vidas por el hecho de haber sido salvos. ¡Qué tremendo! Entonces David entendía esta situación. Dice el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense el versículo 14: líbrame de homicidios. ¿Por qué dijo esto David? Porque aquí se estaba poniendo David a cuentas por aquel homicidio que cometió contra Urías y contra otros hombres. Entonces David decía: líbrame de homicidios, ya no quiero volver a asesinar a nadie más, ya no. Este homicidio del que está hablando aquí en el versículo 14 es la referencia a aquel asesinato por orden de David a Urías. Fue ese asesinato. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará tu lengua, mi lengua, tu justicia. Y en fin, ya sigue ahí más el Salmo 51. Entonces podemos ver, amados hermanos, que regresando a 2 de Samuel capítulo 12, nos damos cuenta que Dios envió a Natán a David, ¿sí?, para confrontarlo, para exhortarle. Y esta exhortación, esta reprimenda por parte de Natán a David dio buenos resultados, como lo que estamos viendo en estos salmos, el 32 y el 51. O sea, sí hubo buenos resultados, porque David fue exhortado y fue sabio. No se ofendió con Natán, no le dejó de hablar a Natán, ¿no? Ay, ese Natán, pues ¿quién se cree? ¿No? ¿Por qué se atribuye ese derecho? Ahora lo odio, ¿no? Cuando antes eran amigos. Bueno, porque Natán era amigo de David, eran amigos, pero esta amistad se siguió conservando aún después de que Natán exhortó duramente a David. O sea, David no se ofendió, no se sintió, no se sacó de onda. Bueno, tal vez sí se sacó de onda, pues, pero superó eso y dijo: tienes razón, Natán. Y podemos ver en el capítulo 12, en el versículo 13, que David dice: pequé contra Jehová. O sea, y después Natán le dice: bueno, Dios también ha perdonado tu pecado, no te vas a morir. O sea, no se ofendió David, no se sacó de onda, no le guardó rencor a Natán. Ay, ese Natán, ahora lo odio, ¿no? Y cada vez que David veía a Natán se le revolvían el estómago. No, David no actuó de esta manera, porque David fue una persona sabia, recibió la exhortación, se puso a cuentas con Dios y siguió conservando la amistad de Natán. Qué impresionante. Ese es el resultado, amados hermanos, que debe de expresarse en nosotros cuando somos exhortados. Y podemos ver que David respondió bien. Insisto en esto: no se amargó, no odió a David, no odió a Natán, en fin, o sea, vemos que no hubo nada de esto, que debemos reconocer que en muchos momentos en nosotros sí existe eso. Esa es la verdad. En nosotros muchas veces nos hemos llenado de amargura, de resentimiento, de rencor, de odio por aquellas personas que nos han reprendido. Y aunque no lo digamos, pero se percibe. Te odio. Se percibe, se ve. O sea, no queda oculto, esa es la verdad. Bueno, pero vemos que David no respondió de esta manera. David respondió bien. Ya vimos el Salmo 32 y el Salmo 51. Qué tremendo. Entonces vemos esta situación. Y bueno, a partir de la segunda parte del versículo 1, pues vemos que ya Natán comienza ya con el contenido de la reprensión de de la que Dios le dio a Natán para reprender a David. Y este Natán comenzó con una parábola. Ahí a partir del versículo 1, la mitad del versículo 1 hasta el versículo 4, podemos ver que Natán entró como suavemente en esta reprensión.
suavemente, con una parábola sencilla, con una pequeña historia, con una ilustración del mensaje que David debía entender. Y así es Dios con nosotros, hermanos. O sea, Dios trata con nosotros así también. Llega con nosotros con suavidad y bueno, esa es la experiencia de nuestra conversión a Cristo. En muchos momentos podemos experimentar esto, llega Dios con suavidad, pero a través del tiempo, después Dios ya también nos habla un poquito más fuerte. Y bueno, aquí David pues escuchó pues esta parábola por parte de Natán. Había dos hombres que vivían en una ciudad, ¿sí? Uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas, mucho ganado, muchas vacas, pero el pobre no tenía nada excepto una corderita que había comprado, que había criado. Y bueno, esta corderita creció, ¿sí?, en su propia casa junto con sus hijos y con este hombre pobre. Comía ahí en su casa de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo, y ella era parte, pues prácticamente como de la familia. Entonces ella era parte, ella era para el hombre como su propia hija, según aquí decía Natán, ¿no? Pero sucedió que este hombre rico fue visitado por un viajero, y entonces el hombre rico, en lugar de sacrificar a alguno de sus propios animales para ofrecerle de comer a este visitante, pues tomó la corderita de aquel hombre pobre y lo preparó para hospedar a este visitante. Y bueno, esto que leemos nosotros aquí nos puede sonar raro, pero el mantener a una corderita como animal doméstico en una casa era algo común en Israel. Era algo común. Tal vez, no sé, puedo llegar a pensar que es como nosotros ahora, ¿no? Mucha gente tiene un perrito, ¿no? Y pues tú lo ves normal, y la gente de hoy, ¿no?, ama más a los perros que a los seres humanos. Es increíble, ¿no? Ya existen los perrijos, ¿no? Ya gente que no quiere tener hijos, pero cómo aman a sus perros, hasta ya tienen sus carriolas. En fin, a mí me da risa ese tipo de cosas, la verdad. Pero hay gente, ¿sí?, hay gente que puede defender más a un animal que a un ser humano. Bueno, pensemos que no era algo así similar en este sentido descompuesto del que yo les estoy poniendo como ejemplo, sino que en Israel era común que se tuviera un corderito como parte de la familia, o sea, como una mascota, ¿de acuerdo? Por tal motivo, robar por la fuerza a esta mascota, ¿sí?, o a este animal doméstico, era considerado como un crimen horrible. Es como tú tienes tu perrito, ¿no?, tu firulais, y lo quieres mucho, y se sube a tus sillones, y se mete abajo de tu cama, ¿no?, y suelta los pelos ahí en tu cama, ¿no?, y todo el rollo. Pero pues ahí está muy contento contigo, y lo llevas al parque para que se haga del baño, ¿no? Y cuando a la gente tú vas corriendo, ¿no?, vas corriendo por el parque y ves un perro con sus dueños y que están haciendo ahí del baño, le dices, oiga, o sea, no sea así, levante la porquería que acaba de hacer su perro. Se ofende la gente, es increíble. Es una mentalidad muy lamentable. Un parque tan bonito, tan sucio por gente que es sucia, es cochina, ¿no? Entonces la gente se saca de onda. Porque a mí me ha tocado tener que hablarle así a algunas personas, oye, levanta eso. Algunos se apenan y otros se ponen así como que, pues, ¿qué? Pues no es baño de perros, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya saqué mi rollo, ¿no? Pero bueno, entonces es que es increíble, pero bueno, me he dado a esa tarea. Cada vez que veo a alguna persona así, sí le digo, oiga, por favor. Pero bueno, entonces vemos que, bueno, entonces tú también ahí tienes a tu perro, se duerme en tu cama y todo el asunto, y te lo roban, pues lloras, ¿no? Y dices, ay, mi perro. Pones anuncios en la tortillería, en la panadería, en la tienda de la esquina, recompensa a quien encuentre nuestro perro, ¿no? Bueno, en estos tiempos también era considerado un crimen el que se robara por la fuerza a un animalito que era parte de tu propiedad y que era pues como un animal doméstico, como parte pues, de tu familia. Por eso esta parábola con la que vino Natán a David era algo conocido para David y era algo normal en esa cultura en aquel entonces. Entonces David entendía perfectamente cómo
pudo entender perfectamente esta parábola que Natán le habló. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, que Natán se acercó a David con mucha sabiduría, pero también con mucho valor, porque aunque Natán y David eran amigos, pero David no dejaba de ser el rey. Eso es muy importante. O sea, Natán sabía que David era el rey y tenía que acercarse a David con mucha sabiduría, pero también con mucho valor, porque los reyes, ¿sí? Podía en su enojo decirle a Natán, sal de aquí, y tal vez hasta pedir que le quitaran la vida, porque David era el rey, ¿de acuerdo? Entonces Natán se acercó con la sabiduría, y con mucho valor. Entonces Natán usó esta parábola para entregarle el mensaje que provenía de Dios para este hombre David, para que, ya como hemos visto, para que David pudiera salir de su letargo, de su adormecimiento, de su pecado y reconciliarse con Dios. Y vemos que a final de cuentas esto sí dio un buen resultado, porque David, como ya vimos, Salmo 32, Salmo 51, David sí se puso a cuentas con Dios. Qué tremendo. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar hablando de este capítulo 12. Pero quedémonos con esto, amados hermanos, cómo Dios siempre es bondadoso y se acerca de esta manera con nosotros para que podamos despertar de nuestra realidad pecaminosa y podamos ponernos a cuentas con Él. Y podemos ver que también Dios es severo, pero la severidad también es parte de la disciplina que Dios utiliza para nosotros, para formar su carácter en nosotros también. Amén. Pues vamos a dejarla aquí, vamos a orar. Señor Jesús, pues tú enviaste a Natán para que exhortara a David. Y de igual manera, Señor, tú has enviado pues a través de nuestra vida como cristianos a muchas personas para que nos puedan hablar un mensaje de parte tuya, para que reflexionemos y nos pongamos a cuenta contigo. Esa siempre es tu intención, no la exhibición como de una pasarela, como para ser señalados y para que seamos pues la comida de otra gente. Ese nunca es tu propósito. Que los hombres se comporten de esa manera ya es otra cosa, pero nunca es tu intención esta. Y gracias, Señor, porque al igual que David, nosotros hemos respondido. Nos hemos acercado a ti pidiéndote perdón, y tú has perdonado nuestras rebeliones, nuestros pecados, de los cuales aún nos da vergüenza y no levantamos ni siquiera nuestra cabeza a ti, Señor. Pero gracias por Cristo, quien es nuestro abogado delante de ti, Padre. Porque si hubiésemos pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias también porque mientras callamos, tu palabra dice que envejecemos, se secan nuestros huesos y somos como árboles secos, Señor. Por eso, Señor, tú nos has dado la oportunidad de confesar nuestros pecados delante de ti, para recuperar nuestro verdor y poder fructificar al 100%. Bendice a tu iglesia en aquello que tengamos que confesar delante de ti, que no tardemos más tiempo, que vayamos a tus pies, Señor, porque el que viene a ti tú no le echas fuera. Y gracias, Señor, porque podemos experimentar la bienaventuranza, como David escribió en estos salmos. Bienaventurado al hombre cuya transgresión y pecado ha sido perdonado y borrado. Perdona nuestros pecados y nuestras rebeliones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.